Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a hablar sobre los gestores bibliográficos. Entonces, ustedes están eh, trabajando en un documento de anteproyecto y van a trabajar posteriormente en un documento de desarrollo del proyecto. En esos dos documentos, ustedes necesitan referenciar artículos, libros que apoyen a las ideas que ustedes están expresando. Adicional que para prevenir problemas de plagio pues se recomienda hacer la citación correspondiente y no caer en esos inconvenientes. Entonces la clase de hoy les va a servir para la parte de lo que es marco teórico y el desarrollo de las actividades. Bueno, entonces, ¿qué es un gestor bibliográfico? Pues es un software que ayuda a recopilar, gestionar y publicar en un documento las referencias que ustedes utilicen para el desarrollo de su proyecto. La ventaja que dan estos gestores bibliográficos es que simplifican la labor de citación. Si usted lo hace manual, entonces tienen que empezar a mirar cómo es la norma IEEE, si va primero el apellido, si va primero el nombre, cómo se cita el nombre, los editores, la revista, bueno, todas esas reglas que siguen, por ejemplo, la IEEE, o si es en APA, lo mismo, que va primero el nombre o el apellido, cómo se cita en la revista o el libro. Entonces los gestores bibliográficos simplifican esa tarea. Entonces las funciones de un gestor bibliográfico, las más básicas son la entrada de datos, su organización y la salida. La entrada es recopilar la información, por ejemplo, de las bases de datos, de la IEEE, Scopus, Science Direct. Organizarla es extraer la información, quiénes son los autores, año de publicación, si es una revista, cuál fue la revista, etc. Y la salida de datos es cuando se plasma en el documento Word que estén trabajando o LibreOffice. Entonces, ¿cómo puede ser la entrada de datos? ¿Qué se extrae de un artículo? Pues se saca los autores, el lugar y año de edición, el nombre de la revista, si es un libro, pues la editorial y el código ISBN, que es como un código de identificación para esos documentos de tipo científico. Entonces una entrada de datos automática es cuando usted descarga el PDF de su artículo, lo descargó por ejemplo de IEEE Explorer y solamente con un botón le da a añadir y el software se encarga de extraer todos los datos que contiene ese PDF. Puede ser directa, por ejemplo, algunos artículos que se descargan, por ejemplo, no traen bien el título, pero ustedes lo pueden editar manualmente. Eso es una entrada directa. Y una entrada indirecta es, por ejemplo, acá tenemos la IEEE Explorer, un artículo, ¿sí? La indirecta sería utilizar las opciones que ofrecen las diferentes bases de datos. Por ejemplo, esta es una forma de archivo para referencias. Aquí le dice download. Esta es otro tipo, la RIS. También la pueden descargar. O trabajar directamente con RedWords, que es otro software, es uno de los software de manejo de citas bibliográficas. ¿Sí? Esta sería la indirecta. Vea que no se parece en nada a una citación de las que se trabajan en IEEE o APA, porque
Esta se descarga, lo lee el software de referenciación y de ahí extrae toda la información que necesita. El que vamos a ver más adelante es de tipo automático. Ya vamos a ver cómo se descarga, cómo él extrae los datos del artículo o del libro. Entonces, la segunda función del gestor de referencias es organizar los datos. Los metadatos que acompañan al PDF son los que lee el software de gestión bibliográfica. Entonces, ahí, como les había dicho, pues extrae el autor, lo coloca en cierta parte del software, extrae el abstract, algunos extraen esa información, el año de publicación de la revista o el libro, si es una revista, en qué congreso o en qué congreso o en qué simposio se presentó. Y si es un libro, pues quién lo edita, McGraw-Hill, Alfa Omega. Y la salida de datos es colocar esos datos que extrajo, colocarlos en el Word, según como lo desee el usuario, en formato tipo APA, en formato IEEE. Esa es la salida de datos. ¿Cuáles son las características de un buen gestor? Compatibilidad con las bases de datos más comerciales, IEEE, ScienceDirect, Scopus, AMC, todas esas. Capacidad para organizar y procesar las referencias obtenidas, capacidad para gestionar referencias en los formatos más utilizados, que les había hablaba, APA, IEEE, Vancouver, posibilidad de integración con los procesadores de texto más conocidos. Pues el que más se trabaja es el Microsoft Office, pero por ejemplo hay software gratuitos de procesamiento de texto como LibreOffice. Entonces hay que ver con qué están trabajando y si el software de referencia bibliográfica trabaja con, por ejemplo, LibreOffice. Capacidad de integrar documentos de texto completo. Algunos software de referencias bibliográficas permiten o son visores de texto PDF, permiten hacer resaltar párrafos, etc. Entonces eso es la capacidad de integrar documentos a texto. Bueno, cronología. Entonces el primer software de gestión de referencias bibliográficas pues fue el ProCite en 1983. Luego apareció el Reference Manager en 1984. Esos dos, ahí todo se hacía a mano. ¿Por qué? Porque hasta 1991 surgió Internet. Entonces, antes de eso, entonces, todo lo que se descargaba, todo lo que se utilizaba estaba en físico. Entonces, esos dos, el ProCite y el Reference Manager, pues se trabajaba a mano. Se le ingresaba a mano el título del artículo, el nombre del autor, bueno, todos los datos. Luego con el surgimiento de la web, de la internet, pues ya empezaron a aparecer digitales esos archivos, los libros, los artículos. Era más fácil extraer la información. Y ahí ya pues aparece el RedWords, que es uno de los software de gestión de referencias bibliográficas. Otro que se utiliza es el Zotero y otro es el Mendeley. Entonces específicamente en esta clase pues vamos a hacer como una introducción al Mendeley, cómo es su manejo, cómo se agregan artículos a este software y cómo los coloca luego en Word. ¿Cuáles son los beneficios del uso de gestores?
pues hace más fácil recopilar la información y referenciarla. Algunos también ofrecen almacenamiento en la nube. Entonces, al usted agregarlos allá al software, él automáticamente hace un backup y los deja en la nube. Entonces, si hay un problema con su computador que se dañó, ¿qué tal? Ahí ya queda almacenado. La gestión de fuentes. Al hacer la referenciación, ustedes pueden en cualquier momento hacer un cambio de referenciación tipo IEEE a APA o a Vancouver, ¿sí? Con solo dar 2 o 3 clics. Visibilidad del conocimiento, pues permite que las ideas que ustedes aportan en un documento estén soportadas por un artículo científico, por un libro, y pues ayudan a evitar situaciones de plagio. Entonces, por ejemplo, la biblioteca o la universidad más que todo tiene el software Turnitin. Ese software Turnitin es un software de verificación de plagio. Uno sube el documento y de una vez le da todas las características de si está copiado algún otro artículo de algún libro. Entonces, ojo con esa parte, sobre todo ahorita que van a entregar el anteproyecto. Entonces, para que no vayan a bajar la nota por esos inconvenientes. Bueno, como les decía, pues les iba a hacer como una introducción al manejo de Mendeley. Mendeley es un software de gestión bibliográfica. Entonces, fácil, ustedes entran a su buscador, digitan Mendeley y el primer resultado que les aparece es el de descarga. Entonces es muy fácil de instalar. Si ustedes ya han instalado MATLAB, Orca, Proteus, esto es supremamente fácil de instalar. Cuando está instalado y ustedes lo abren, les aparece esta pantalla principal. Acá en el centro están todos los documentos, pues en este caso que yo he descargado. Si yo le doy clic a uno, entonces acá en la parte derecha de la pantalla me muestra el título, los autores, el año de publicación. En este caso es un libro, entonces ahí el software no lo reconoció bien, entonces yo puedo decirle que es un book, un libro. Y pues ustedes ven que hay espacio en blanco. Esos espacios en blanco pues ustedes lo pueden completar, ya que el software no reconoció el editor, por ejemplo. Aquí a mano izquierda en la pantalla pues están, digamos, las carpetas. Entonces pueden organizar sus artículos por carpetas. Pueden crear un nuevo folder. Y ahí agregar los artículos. Aquí en la parte de abajo pues están todos los autores de los artículos que digamos que he recopilado en mi caso. ¿Sí? Vamos a ver acá. Bueno, si le doy clic, aparecen los datos del PDF. Entonces, por ejemplo,
este de acá, todos los datos. Si le doy doble clic, me muestra el PDF. Puedo tomar notas. Puedo sombrear. Entonces esto me sirve para el capítulo 1. Esto de acá me sirve para el capítulo 3. Bueno. Y todo eso pues lo va también guardando en la nube. Este software también guarda todos esos artículos en la nube. Entonces vamos a ver cómo se usa. Entonces vamos a ir aquí a curso integrador y vamos a agregarle los artículos. Entonces, por ejemplo, acá. Esos son los artículos que he descargado para trabajar en mi proyecto, por ejemplo. Entonces ustedes los seleccionan todos, le dan a abrir y él empieza a leer la información de esos documentos PDF que recopilé. Y asimismo pues va subiendo a la nube. Eso ya quedaron guardados en la nube. Ese botón de color verde indica que ya están almacenados. Entonces lo mismo. Vean, en este caso, en este artículo sacó el título, la revista en que fue publicada, el año, el volumen, en qué páginas de la revista. Como es una revista pues hay varios artículos, entonces están entre la página 1 y 10. También sacó el abstract, ¿sí? Y pues aquí están los segmentos de identificación, el DOI, el ISSN, que son los números que identifican a los autores y a la revista donde se publicó. Listo, yo los tengo ahí. Entonces acá tenemos el trabajo. Puede ser su entreproyecto, su documento final. Como ustedes pueden ver, ahí ya hay algunas partes referenciadas, ¿sí? Las figuras. Entonces hasta aquí hay 16 ¿qué? Citaciones. Entonces por acá en rojo el director del proyecto le dijo: faltó citar eso, cite a Yang. Entonces si usted lo hace manual, entonces listo, manual. Entonces esta sería la 15. Perdón, esta sería la 16. 15 está por acá arriba. Sería la 16. Entonces la que es 16 pasa a ser 17, 18. Bueno, ir corriendo toda la numeración en el caso de IEEE. Bueno, entonces aquí el director me dijo: cite a Yang. Bueno, entonces yo me voy aquí. Bueno, después de que instalan el software de Mendeley, se me había olvidado, aquí en la barra de herramientas dice Tools, y aquí le dice instalar MS Word Plugin, que es para que el Word se enlace con el Mendeley. Y también hay uno para instalar en su navegador. Entonces, por ejemplo, si van a citar páginas web, las pueden citar directamente desde, o sea, entran a la página web y hacen la citación. Bueno, yo como ya lo tengo instalado, pues no tengo que hacer nada. Pero por ejemplo, si lo instalan, entonces aquí dice install MS Word Plugin. Entonces le dan a instalar y en Word, digamos que están en inicio,
ustedes se van a referencias y aquí les aparece el plugin de Mendeley. Acá está insertar citación, entonces yo le doy insertar. Acá el profesor mío, que era el autor, era Jan, entonces Jan NG, y pues busco el artículo del señor. En este caso pues hay varios, entonces vamos a ponerle no lo reconoce por primero. Bueno, todo este trabajo es relacionado con este y le doy OK. Y ya me puso la cita automáticamente. Y si habían artículos anteriores, hizo la renumeración toda en el documento sin problemas. Entonces aquí podemos borrar. Ya le hice caso al profesor, entonces ya cité al autor correspondiente. Lo mismo, aquí podemos ir a buscar qué otra observación hizo el tutor. Aquí hay más. Citar a Carley Corrado, a Uma Trojan. Entonces vamos a, por ejemplo, a citar a este señor, a incluir la cita. Control C, ponemos el cursor donde queremos que se ponga la referencia. Bueno, listo, hay un problema de conexión. Bueno, íbamos acá y vamos a citar. Entonces ahí ponemos el cursor, le damos insertar citación. No copió. Vamos a ver, espera, a ver. Vamos a citar a este señor, copiar, insertar citación. Bueno, tenemos que poner acá el cursor. Ahí lo agregó. Entonces lo borramos. Vamos a citar a este otro. Entonces copiamos el apellido. Lo mismo, ponemos el cursor. Insertar citación. Ingeniero. Sí, señor. No se le escucha. Tiene el micrófono apagado. Listo, gracias. Bueno, como no oyeron, bueno, problemas de conexión que nunca fallan. Bueno, vamos a continuar a ver si internet nos permite terminar la clase. Bueno, les decía que bueno, el profesor aquí le hizo la observación que tenían que citar a este señor. Entonces colocamos el cursor acá, le damos insertar citación y ya la va insertando. Entonces lo mismo, ustedes pueden ir a medida que crean su documento con los artículos ya a la mano, entonces ir insertando su bibliografía. Bueno, supongamos que ya terminamos
Entonces nos vamos al final. Al final del documento es donde se colocan las referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar este que está aquí. Usted terminó ya de referenciar su documento arriba. Cuando terminó, le dice insertar bibliografía. Y ya les hizo la referenciación de todo el documento. De pronto, por necesidad, por ejemplo, desean enviar ese artículo a una revista determinada y la revista les dice: no, nosotros no pedimos en IEEE sino en APA. Listo, no hay problema. Se van acá donde dice estilo. En este momento está IEEE. Buscan con el que ellos trabajen, por ejemplo el APA. En este caso es séptima edición. Le dan clic. Y ahora ordenó alfabéticamente, o sea, como ordena APA, toda la bibliografía. Y si nos vamos arriba, vamos a ver dónde hay una referencia. Acá. Antes aparecía entre corchetes el número, ahora aparece según la norma APA. Listo, sin complicaciones. Y pues podemos volver a IEEE. Él hace el cambio ahí de manera directa. ¿Sí? Entonces, este es uno de los software de manejo de referencias bibliográficas. De pronto, si ustedes, vamos por ejemplo a agregar un libro. Un libro, vamos a ver. Control análogo. Aquí hay un libro de control. 2010. Entonces ahí tenemos el libro. Le damos a abrir. Y él ya agregó ese libro a nuestra base de datos de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí identificó bien, es un libro, el título, el autor, el año, las páginas, la edición, sexta edición, los editores, los que publican el libro, ¿sí? Y el código ISBN que identifica a ese libro en específico, ¿sí? De pronto, si, como les decía, no copió alguno de los datos y son necesarios, pues ustedes pueden agregarlos y ya queda, digamos, referenciado, ya queda ajustado y ustedes pueden hacer o empezarlo a utilizar en su documento Word. Bueno, dudas, preguntas. Ingeniero, Cuénteme, Junior Alejandro. ingeniero, lo que pasa es que yo uso un programa por internet y las referencias me salen un poco diferentes. No me sale entre corchetes el nombre del libro, sino me sale el nombre del libro con eso que uno le coloca en el Word, que la letra se encuentra un poquitico. Sí, la página creo que lo que hace es darle estos datos. Si no me aparece el nombre del libro entre corchetes, así como usted.
destino, en vez de eso me aparece el nombre, pero así como le digo yo, así, es que no me acuerdo cómo se llama, que Mm, sale como acostadito. Entonces yo no sé si, si así sea válido o tiene que ser el nombre al siguiente concepto. bueno, en el caso de IEEE, lo que aparece dentro del documento es un número, según Ah, orden sí de señor, aparición. Y en APA es el nombre y el año de publicación. Por ejemplo, Pérez Expósito y Jesús 2018. ¿Sí? Si le aparece de esta forma es que está referenciando en APA. no señor, dentro de, lo de la referencia que uno va a colocar ahí, sí es entre corchetes, así tal cual. Mm, Pero en la parte de abajo sí me aparece como te digo. no, es así, no. Ah, Ok. ok, listo, entonces se coloca entre No, pues corchetes estoy y entre pasando entre todos los estilos y no. eh, no sé. Yo creo que entonces debe estar más del, es que se llama IEEE Generation, pero entonces Mm, yo lo coloco en formato IEEE, pero sí. Entonces, para el documento, pues vamos a manejar este tipo de referenciación. Dentro del documento, según orden de aparición, entre corchetes un número. ¿Sí? Ese es el estilo que vamos a manejar. Y ya pues ustedes entran a revisar con más detalle cómo es que se nombran los diferentes autores, ya cuando vayan a insertar la bibliografía. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Cuénteme, David. Ingeniero, ¿cómo uno hace, bueno, en el programa de Mendeley para organizar, por ejemplo, los PDFs, pero, o sea, estando ahí mismo en Mendeley, o sea, para ir creando carpetas e ir involucrándolos? Listo. ¿O tengo que ir a donde los había guardado? No, por ejemplo, usted abre una carpeta. ¿Sí? Aquí en la parte derecha le dice crear folder y crea una nueva carpeta. Si usted le da clic en esa carpeta, todos los artículos que usted vaya agregando los agrega exclusivamente en esa carpeta. ¿Sí? Y por ejemplo, si tiene varios, por ejemplo, si tiene varios, usted los puede ordenar aquí. Si le da clic aquí en autor, él los ordena en forma alfabética. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está A, B, C, D, F, G. Si le vuelve a dar clic, la hace la inversa, empieza desde la última letra del alfabeto. O los puede ordenar por fecha en que usted lo adicionó. ¿Sí? Entonces, si usted sabe que fue el último mes que insertó el artículo, pues lo coloca acá. Si de pronto sabe Ingeniero, el apellido del autor, pero no lo ve aquí porque hay muchos, entonces usted coloca acá en Search, en la parte de arriba, Vivas, y le hace un filtro con todos los documentos que tengan un autor de apellido Vivas. Dígame, Alexander. ingeniero, y desde el mismo Mendeley no se puede acomodar. O sea, en el general, en todos los archivos en general, pásalo a una carpeta. O sea, por ejemplo, estos dos pasarlo a otra carpeta. Ajá, ahí mismo. Esos dos archivos PDF, pásalo Entonces está en como la por... carpeta estrategias.
usted le da clic sostenido y vamos a mandarlo para semiconductores. Eso. Eso es lo que se hace. Se le da el clic sostenido y lo pasa ya para la carpeta que quiere. ¿Clic sostenido derecho o izquierdo? Derecho. Perdón, izquierdo. Ah, listo, señor. Entonces es una alternativa pues que les va a ayudar a hacer esa referenciación. Bueno, como les dije, pues no es el único, está también el Zotero, el RevWorks, pero como es el que más he trabajado, pues es el que le hago la instrucción. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, Gracias, entonces la clase pues ya quedó grabada. Por ahí a mediodía se la estaré subiendo al Plat por si acaso quieren volver a revisar. Entonces, no siendo más, pues que tengan un feliz día. Se cuidan mucho. Hasta luego.